Bien, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Vamos a darle inicio a la sesión de formación de hoy, en la cual vamos a trabajar el tema de las cartas de control por atributos. Entonces se van a dar cuenta que es muy fácil, ¿sí? Más fácil que las de variables. Pregunta, antes de continuar, ¿cómo les ha ido con el ejercicio de los espaguetis? ¿Qué dificultades han tenido o les ha ido bien? Ah, ok, por acá los estoy leyendo. Sebas Ochoa dice, Melo, bien. Laura Sofía dice que Marisol tiene muy malo el internet y no la deja conectar. Ah, qué lástima. A mí eso se me olvida hacerlo, pero bien. André, no te dejes coger la tarde para que puedas comprender bien los conceptos y más adelante no estar atrasada. Muy bien, entonces la idea con que los espaguetis son una excusa. Los espaguetis son una excusa para comprender cuál es el proceso que nosotros tenemos que seguir cuando vamos a construir una carta de control. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las cartas de control para atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica cualitativa y usted solamente dice se cumple o no se cumple. Solo tiene dos opciones de respuesta, sí o no. ¿Está quebrado? Sí o no. ¿Está hundido? Sí o no. ¿Está, abo- tiene, tiene golpes? ¿Está tiene una abolladura? Sí o no. Listo. Entonces un atributo es eso. Se van a dar cuenta que son mucho más fáciles las cartas de control por atributos que por variables. ¿Por qué? Porque en las variables ustedes tienen que tener en cuenta las dos, tanto la de dispersión como la de tendencia central, la de la X y la de la R y la S. Aquí no, aquí solamente es una. ¿Por qué? Porque como les digo, usted solamente chequea si la persona, si el producto, si el proceso cumple o no cumple la característica. Aquí hubo un grupo que tuvo un ejercicio de irse, digamos, salón por salón, y ellos lograron determinar cuántas personas tenían camiseta de un total de personas que había en un salón. ¿Recuerdan ese ejercicio? Yo creo que lo hizo. Creo que ahí estuvo Jessy, me dice que sí. Bueno, ahorita miramos esta duda de Mary al final, abrimos un espacito de dudas. Entonces, mire, en las cartas de control yo tengo tres tipos. Una que mira la proporción de defectuosos, otra que mira el número de defectuosos y otra que mira los defectos por unidad. Entonces, una misma unidad puede tener varios defectos. Eso lo vamos a mirar con las cartas de control, defectos por unidad. Dentro de 8 días miramos eso. Hoy vamos a mirar dos. Vamos a mirar la proporción de defectuosos y el número de defectuosos. Chicos, cuando yo les digo proporción, ¿ustedes en qué piensan? En medidas, en rangos, no, podría ser. En medidas, en rangos, ¿en qué más? En proporciones. Porcentaje, Puede profe. ser, Cantidades. Melissa, ¿en qué? Mary le estaba profe, diciendo Profe, en porcentajes. en porcentajes. Entonces, siempre que Profe, hablen de la proporciones, cantidad. piensen en porcentaje. Obvio, es un número, es una cantidad. La proporción es una unidad matemática que yo voy a utilizar aquí, pero básicamente hace relación a la proporción. Ok, entonces yo voy a tener, vamos a mirar, una proporción de defectuosos. Miren esta tablita. Aquí yo tengo varias observaciones y en estas observaciones tengo, eh, por ejemplo, en la observación número 1, evalué 50 unidades. En la observación número 2, 50 unidades. En la número 3, 30. Son diferentes. Y de esas 50 unidades yo encontré que había 25 defectuosas. ¿Cuál entonces es la proporción de unidades defectuosas? La mitad. 25. ¿Cuál es la
25. No, 0,5, 25, profe. 0,5. 0,5. 25 son el número de unidades defectuosas. La proporción es del 0,5. Ey, el 0,5 es igual a ¿qué número? Profe, Se la hace cantidad de defectos dividido unidades de la muestra. Listo, pero ese multiplica, divide. muy bien, muy bien. Pero ese 0,5 es igual a ¿qué número? Al 50%. Listo. Profe. 0,5 es igual al 50%. Listo. Entonces, las unidades vienen siendo, las unidades defectuosas vienen siendo la carta NP y la carta P viene siendo la proporción de unidades. Sí, señor, efectivamente, muy bien. De eso se trata. Miren que, por ejemplo, en la observación 2 solamente fueron 5 de 50, es decir, el 10%, y en la observación 3 fueron 6 de 30, 6 dividido 30, el 20%. Efectivamente, como dice Cristian, estas son las unidades defectuosas y estas son la proporción. Listo. Pero entonces aquí vamos a tener que conocer algunos amigos nuevos. Listo. ¿Como quiénes? Como estos dos. P y 1 menos P. Miren, estos dos de acá, esto de acá arriba, es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces ahí quedamos como gringos. Este man de que está hablando, ¿cómo es probabilidad de Y no se ve, no éxito y se ve. probabilidad? No, es que lo quité para mostrar la pizarra. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, usted tiene, por ejemplo, y si ven que estoy dibujando con unas bolitas en una hoja blanca. Sí. Sí, Bueno, entonces miren, yo aquí tengo ¿cuántas unidades? 10, ¿sí? Tengo 10 unidades. De estas, tengo, por ejemplo, tiene 11. 11, tengo profe. 11. Ah, bueno, entonces borremos una, pues, para que quedemos en 10. Entonces, mire que de las 10 tengo 2 que cumplen una característica cualitativa. ¿Cuál es la característica cualitativa? Aquí, el color, ¿cierto? Entonces, si yo fuera a estimar la proporción de elementos de unidades que cumplen la característica, ¿cómo sería? 2, 2 porque hay solamente 2 cumplen con la característica sobre 10. 10. ¿Listo? Y esto nos da El 20 no. La 20. sí, Va a dar. perdón, 0,02. Sí, Muy bien. Entonces, esa es la proporción. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera mirar acá el éxito, ¿cuál es el éxito? No me van a decir que el almacén que queda en Las Vegas. El éxito es que una unidad cumpla con la característica. ¿Listo? Entonces, cuando una unidad de estas cumple con la característica, hay un éxito. Entonces, las demás van a constituir el fracaso. ¿Ok? Pero ese uno es indiferente a la cantidad. ¿Cuál uno, hijito? Ah, sí, sí, sí. ¿Saben por qué es indiferente a la cantidad?
porque resulta que las probabilidades, entonces yo en un experimento siempre tengo probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Ay, quiero mirar cuántas personas en el SENA usan gafas. Usar gafas puede que sea un atributo positivo o negativo, dependiendo de la persona. Pero aquí lo que queremos mirar, el objetivo del estudio es determinar cuáles son las personas o cuántas son las personas que utilizan gafas, por la proporción de personas que utilizan gafas. Como el objetivo es ese, el éxito va a estar enfocado en encontrar a las personas que usen las gafas. ¿Listo? Las demás van a ser el fracaso. Y resulta que las probabilidades siempre son un número entre 0 y 1. ¿Listo? Las probabilidades siempre son un número entre 0 y 1. Y eso es una probabilidad y eso es otra probabilidad. Si no hay éxito, muchachos, hay fracaso. Puede ser 30, 70, 35, 65, 99.59 versus 0.01. No importa, pero siempre hay éxito y fracaso y ambos tienen que sumar 1. No se pueden pasar. Puede ser una pregunta a la oración final. Puede haber una probabilidad de 1.1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? No, No. Nunca, nunca, nunca existe una probabilidad superior a 1 e inferior a 0. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir para volver a la presentación. La probabilidad de éxito va a ser pues esa expresión de acá. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Vamos más bien a hacer un ejercicio para que comprendamos. ¿Listo? Vamos entonces a abrir el libro que yo les mandé. Voy a compartir acá el archivo Excel vale. y aquí lo tengo. Les mandé un archivo con unos ejercicios de Excel. ¿Listo? Ese fue lo que yo les mandé, pero miren que va a ser muy fácil, se van a dar cuenta que es muy fácil. Hey, ¿cómo sacaría la proporción entonces? Aquí miren que tengo diferentes observaciones con diferente número de muestra. Aquí es, miremos el problema, dice, un fabricante de modems para computadora recopila datos tomados de la prueba final a que se somete el producto. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Listo, aquí la tengo. Y tengo que construir una carta de proporción. Hay una cosa muy importante y es este tamaño de la muestra. Me voy a adelantar a la carta NP porque son la misma, pero cuando uso la carta P, cuando tengo diferente tamaño de muestra. ¿Cuándo puede ser más útil usar la carta NP? Cuando el tamaño de muestra es constante. Entonces ahí ya tenemos la mitad. Si entendemos que la P se usa cuando los tamaños de muestra son diferentes y que la NP se usa cuando los tamaños de muestra son el mismo, ya comprendemos la mitad de este tema. Estamos. Es como la carta X y la carta R. Si comprendemos que cuando después de 10 elementos en la muestra se tiene que usar la carta S, en otro caso la carta R, ya ahí tenemos la mitad, porque de una otra forma esto yo lo puedo sistematizar en el computador y simplemente ir, recoger los datos y lo que siempre les he dicho, ustedes van a ser unos detectives, como unos investigadores en la fábrica, entonces ustedes tienen que empezar a despertar como esa malicia, como para ir eh, teniendo todos esos elementos que construyan la información. Estamos, es bien interesante ese reto para ustedes. Entonces, bueno, estamos hasta aquí, chicos. ¿Cómo sacaría la proporción de unidades defectuosas aquí? Eh, ¿Quién con quién? Este sobre este. Ok, ahí está bien. ¿Seguros?
Mírenlo acá, en Excel. ¿Quién es B7? El tamaño de la muestra. ¿Y quién es C7? El número de unidades defectuosas. ¿Tú quieres ver las unidades defectuosas sobre el tamaño de la muestra? ¿Listo? Sí, muy bien, André. Primero es el 55. Así es, papá. Le dan enter. Ya, ahí lo tienen. Aquí, cuando se paran en Excel, él les pone por aquí una crucecita negra. ¿Sí la ven? Esa crucecita negra va a completar un rango. Entonces, si yo le doy doble clic, él ya hace el trabajo por mí. Listo. Cuando vean la crucecita negra, hagan eso. Y estos numeritos tan feitos, tan raros, van a ser las proporciones. Vamos a mirar si este proceso está o no está bajo control estadístico. Hasta aquí, chicos, estamos. Sí, Ok, muy bien. Entonces, miren, lo mismo de siempre. Aquí tengo que aplicar estas fórmulas. Recuerden que el límite de control y el límite inferior siempre es el mismo. Uno es con el más y el otro es con el menos. Listo. Entonces, primero, a ver, ¿quiénes necesito para este baile? Para este baile necesito al promedio, acuérdense que la rayita arriba significa promedio, al promedio de las proporciones. A P, mire que esta P no tiene el gorrito. O sea, esta P no es esta P. Esta no es igual, porque mire que no tienen lo mismo. ¿Estamos? Y tengo este número. Siempre que aparezca una N chiquita en estadística es la muestra. ¿Listo? Y siempre que aparezca en estadística la N mayúscula es la población. ¿Listo, muchachos? Ahí les di una clave. La N mayúscula siempre es la población y la N minúscula siempre es la muestra. Entonces, esta va a ser la muestra, pero mire que tiene el gorrito arriba, la rayita, o sea que el promedio de las muestras, y tiene sentido, porque es que yo tengo diferente tamaño de muestra. Entonces, algo que los industriales hacemos mucho es estandarizar. ¿Yo cómo estandarizo estos datos? La forma más fácil de estandarizar los datos, muchachos, es con un promedio. Porque a nosotros nos hablan mucho de estandarizado, entonces lo mismo en métodos. Si yo tengo las máquinas dispuestas a un área, hago un promedio de eso. Es una manera matemática de estandarizar. Miren que me dio 2022 y ese es el promedio, ese va a ser el niño n promedio. Vamos a sacar el promedio de las proporciones. Aquí las tengo. Ah, ya lo tenía programado, o sea que ya tengo los dos datos que necesito. Miren que esta P es diferente a esta P. Ah, eso. Yo quiero que comprendan una cosa. Si ustedes tienen dos escenarios, dos posibilidades. El primer escenario es que la empresa, que en el experimento, que en el proyecto, ya tengan datos del pasado y con los datos del pasado usted pueda establecer una tendencia con los datos del pasado y pueda determinar una proporción. Listo, con datos del pasado, ese es el primer escenario. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el SENA el porcentaje de deserción es de un 40%. ¿Cuál es la probabilidad de éxito si quisiéramos hacer un estudio cuyo objetivo se centre en la deserción? ¿Cuál sería la probabilidad del éxito? ¿40 o 60? Y con el objetivo del estudio. ¿Qué dicen?
El objetivo del estudio es la deserción. Y yo sé que en el SENA el 40% de las personas puede desertar de una ficha, históricamente. Entonces, si las probabilidades tienen que sumar 1 o 100, ¿cuál sería la probabilidad? La otra, 60, 40 y 60, 1. Pero pilas con el objetivo. ¿Cuál sería la probabilidad del éxito aquí? ¿40 o 60? ¿Qué dicen? Ideas. Ninguna. Miren, miren. Van a hacer un estudio. En el estudio quieren mirar la deserción. Históricamente, la deserción ha sido del 40%. ¿Listo? Entonces, si la deserción ha sido del 40%, ¿cuánto le falta a 40 para llegar a 100? 60. ¿Sí o no? Casi siempre es 60. Entonces, tengo un 40 de deserción y un 60 de permanencia. Si el objetivo del estudio fuera evaluar la deserción, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? ¿40 o 60? 60. Miguel Light dice que 60. Andrei dice 6. ¿Cuál sería? Bueno, mentira. Profe, pero la probabilidad de éxito de deserción, ok. Eh, miren, miren. Exacto, Carlos. Eso es lo que tiene que mirar. El objetivo del estudio es mirar la deserción. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de éxito para ese estudio? ¿Será 40 o será 60? 40. ¿Por qué? Porque 40 es la tasa de deserción, ¿cierto? Y el estudio lo que quiere es mirar la deserción. Entonces, ese estudio, ¿el cual se va a fijar? Se va a fijar en la probabilidad o en la proporción de personas que desertan. ¿Ya me entendieron? Sí. Mm. Bueno, espere y verá. Entonces, voy a ir a la pizarra, más bien. Suave para no decirle que no. Venga, pues, vamos a la pizarra a ver. Entonces, mire, lo que yo les quiero decir es esto. Usted en un estudio, ¿sí? Va a hacer un estudio. Usted quiere determinar, va a tener un objetivo y va a ser determinar, por ejemplo, en una unidad residencial, cuántos apartamentos tienen mascotas. Estamos. Usted quiere mirar cuántos apartamentos tienen mascota. El objetivo suyo es determinar esto. Tener mascota puede ser bueno o malo. Repito, eso depende de la persona.
pero usted quiere mirar es qué apartamentos tienen mascota. Resulta que este edificio tiene 50 apartamentos, ¿sí? Y usted investigó y usted se dio cuenta que había 20 apartamentos en los que había perros, gatos, pero había mascotas. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces usted tiene que hay 20 apartamentos de 50 que cumplen con la condición. En contraste, si hay 20 que tienen perros, ¿cuántos no tienen perros? 30. 30. ¿Sí? Listo. Entonces, esta y esta me dan 1, la suma de estas dos. ¿Cómo me doy cuenta que da 1? 50 cuando en fraccionarios tienen el mismo denominador, se coloca 50 y se suman los dos de arriba. 20 más 30, 50. ¿Y cuánto da 50 sobre 50? Hey, todos estamos de acuerdo que 50 sobre 50 da 1, pues, ¿cierto? Entonces, como lo que tú quieres es determinar qué apartamentos tienen perros, tienen mascotas, esta va a ser tu probabilidad de éxito, aunque sea menor que esta. Listo. No depende de quién es mayor o quién es menor. Y esta va a ser la probabilidad de fracaso. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Por aquí Evelyn dice que no. Bueno, Evelyn, ¿en qué parte no entendiste, mi amor? Bueno, ya si quieres, Evelyn, miramos. Entonces, si ese administrador de esa unidad repite ese ejercicio año tras año, él va a ir conociendo, va a ir generando un histórico de este dato. ¿Estamos de acuerdo? Si él hace ese ejercicio año por año y juicioso, guarda este número, los guarda en algún lado, él va a poder construir un histórico. ¿Sí? Esa idea está clara. Chicos, los escucho. No les dé pena decir que no, que sí. Listo. Porque si nos quedamos callados, no sabemos. De eso se trata. Entonces, lo que yo les decía, si yo tengo este histórico, ese número histórico va a ser P. ¿Sí? Si yo tengo históricos. Pero si yo no tengo históricos, para equilibrar la balanza, P y Q, para equilibrar la balanza, van a valer lo mismo. 0.5. 0.5. Entonces, este es el primer escenario y este es el segundo escenario.
Otro ejemplo de la probabilidad de éxito, de la probabilidad de fracaso. Profe, sí, haga otro ejemplo. Bueno, entonces, miren, repito, hay una característica que quieren chequear, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Recordamos el plato quebrado de hace 8 días del quiz. Vamos a suponer que trabajan en una empresa que produce platos. ¿Ok? Entonces usted puede tener el plato quebrado. No puedo hacer el ejemplo como con un ejemplo de producción, ¿no? O Sí, por que, eso. Es que mire, usted puede tener en un horno de producción de platos que salgan los platos quebrados o salgan los platos bien. Listo. Ok, entonces vamos a suponer que usted, a ver, y usted produjo el día 1, el día 2, el día 3, y usted produjo el día 1, 100 platos. El día 2 produjo otros 100. El día 3 produjo otros 100. Listo. El primer día salieron 20 quebrados. El segundo día salieron 30. Lo veo que quitó el... profe, quita la pantalla, no se ve. ¿No se ve? No, Ay, se qué ve la pena. imagen suya, no se ve. Vean, qué pena, qué pena. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita. Miren, usted tiene un horno, produce platos, usted el horno le pueden salir los platos quebrados o los platos bien. Entonces usted el primer día produjo 100 platos, el segundo también, el tercero también, listo. El primer día le salieron 20 quebrados, el segundo le salieron 30 y el tercero le salieron 15. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Evelyn. Muy bien. Entonces, chicos, si nosotros aquí sacáramos la proporción, claro, el tamaño de muestra es constante, pero yo, a pesar de todo, también puedo sacar la proporción. Si yo sacara la proporción el día 1, ¿cuánto me daría? El profe está muy entrecortado, no se le escucha bien. Pero yo me salgo de entrar. Está como si fuera un gallo, no se le escucha nada. Bueno, ahí me escuchan. Sí, O sea, señor. hasta el balcón, no sé. Bueno, vamos a volver. ¿Listo? Entonces, miren lo que les estoy diciendo. Todos estamos contextualizados con lo que está pasando, ¿cierto? Este señor que produce platos, el primer día tuvo 20 quebrados de 100. Es decir,
su proporción de defectuosos fue esta. 20 de 100. ¿Estamos? El segundo día tuvo 30 de 100. El tercer día tuvo ¿cuántos? 15 de 100. Muy bien, el tercer día tuvo 15 de 100. Entonces, ese señor ha evaluado el comportamiento de su defecto, que es quebrado, plato quebrado, en el tiempo. Un día, 2 días, 3 días. Como él tiene datos del pasado, ¿sí? Él puede tener un dato para P, para el P de la fórmula, ¿sí? ¿Cuál sería el dato de este señor? ¿Cuál sería la P, la probabilidad de éxito de ese señor? Miren que el plato quebrado no es una cualidad deseable, ¿sí? Claramente, si yo tengo un plato quebrado en la producción, tuve un fracaso, pero como yo quiero evaluar, como yo quiero observar, como yo quiero estudiar cómo se comporta el defecto, ¿sí? Cada vez que el defecto se presente, voy a tener un acierto. ¿Sí me hago entender ahí? Andrés, ahí me hice entender mejor. Bueno, Daniel, ¿me estás entendiendo? Gerald, ¿me estás entendiendo? Bueno, recuerden que si no, de una vez tienen que decirlo, listo, no les dé pena. Entonces, cuando ese señor saca un promedio de estos datos que él ha recolectado en el tiempo, va a tener una probabilidad de éxito para usar en la fórmula. Pero vamos a suponer que nosotros somos nuevos en un proceso y no sabemos nada de nada de nada, no tenemos esta información nadie la ha construido en el pasado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cuál sería la probabilidad de éxito que yo tendría que colocar en la fórmula? Recuerden, nadie ha hecho este trabajo antes, nadie. Entonces, ¿yo con qué datos trabajo acá? ¿Quién va a ser P en ese caso? ¿Quién va a ser Q? Éxito y fracaso. Cuando eso pase, muchachos, P y Q siempre van a ser iguales. 0.05 y 0.05. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como usted no tiene datos, ¿qué es lo más justo? Lo más justo es que usted parta de un punto de equilibrio. Y de ahí ya usted empieza a construir su información. Eso ya quedó claro ahí. ¿Pero de dónde sale ese 0.5? No, hijito, ese 0.5, por eso te digo, cuando no hay datos, ese es el 0.5. ¿Por qué el 0.5? Porque como la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso tienen que sumar 1, ¿sí? Siempre. Entonces, ¿qué es lo más justo? Cuando los dos números están en equilibrio, o sea que son el mismo. Ah, ya. Listo, eso siempre es así, siempre.
Entonces, pero si fuésemos los administradores de una unidad residencial, también nos serviría para muchas cosas. El principio es el mismo. O sea que ese No, 0.5 es como un 50%, pues como 50-50, que son así, más bien- eso. Eso es, cuando usted no tiene datos es un 50%. Y usted cuando tiene los datos, pues coloca el dato que usted tenga en sus archivos en el pasado. Entonces, volvemos al Excel. Bien. Entonces, mire, ya tengo a P. ¿Quién va a ser P? 0.5. ¿Por qué 0.5, Amado? A ver, ¿en qué lugar, en qué punto del ejercicio me daban información sobre eso? En ningún lado, ¿sí o qué? Entonces, como no tenían ninguna información, P, se supone que no hay ningún dato del pasado, ningún histórico, P va a ser igual al 50%. Listo. Entonces, estamos hasta aquí. ¿Sí o no? Bueno, muy bien, sí. Entonces vamos a construir estos límites. Vamos a ver. Listo. Entonces, primero, ¿quién es el promedio de las proporciones? Voy a traer. Ay, ¿qué pasó? Me lo voy a traer. La línea central va a ser el promedio de las proporciones. Me lo voy a traer, mire que es igual. F2 es igual a este número. ¿Listo? Aquí vamos a reconstruir esa ecuación. F2 de 32. ¿Quién está de 32? El promedio de las proporciones más 3 veces por, aquí hay una multiplicación, paréntesis, la raíz de 0M19. ¿Quién es M19? 0.50. 0.50 por 1 menos 0.50. Miren que aquí quedaron estos de acá. Dentro del paréntesis, multiplicándose con esta P, ahí quedó el paréntesis. Esto es todo lo de arriba. Y se divide por B32. Ay, que B32 es este valor. Lo mismo pasa con esta. Esto ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Y aquí yo ya lo tenía automático, pero ustedes también ya lo saben hacer porque ya lo hemos practicado. Obtengo la gráfica. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo salieron estas fórmulas? Recuerden, en Excel tienen que jugar con los paréntesis. Porque un paréntesis mal ubicado les puede dar un mal dato, un mal número. Chicos, estamos hasta ahí. Igual en el archivo que yo les compartí está la programación para que la comparen, hagan un ejercicio de mirar de dónde sale cada cosa y cómo tiene relación con la fórmula de arriba. Pregunta, ¿proceso estable o inestable? Estable. Estable. Listo, bien. Por ahora está bien. Entonces, miren, chicos, vamos a recopilando. Entonces, miren, que es muy importante que en toda práctica empresarial, en toda práctica industrial, ustedes vayan generando la información. ¿Para qué? Para que en su momento de necesitar estos datos como P, que es información del pasado, usted pueda tener elementos con que justificar ese valor. Listo, eso se los recomiendo mucho para que lo tengan en cuenta ahí. Llevar una trazabilidad, un encadenamiento de los datos. En eso las mujeres son muy buenas, guardando todos los datos de un proceso y poder construir esos números.
Entonces miren que aquí lo que yo puedo mirar, ¿yo qué miro en la gráfica? Yo en la gráfica miro lo mismo, que no se salga ningún punto ni por arriba ni por debajo, que los puntos no cojan para arriba todos, para abajo todos, que no se empiecen a bailar como locos, que no se queden quietecitos, que no hagan ciclos. ¿Sí? Es la misma interpretación. ¿En qué cambia? En el concepto de la proporción. Y recuerden, la probabilidad de éxito es la, la probabilidad de que ocurra algo que se encuentra dentro de un objeto de estudio. ¿Sí? En fin, vamos a mirar antes esta carta, la NP, para terminar. La NP es mucho más sencilla porque aquí yo tengo el tamaño de muestra constante. ¿Listo? Y aquí tengo, hey, la observación 1, observé 120, y de los 120, ¿cuántos estudiaron defectuosos? 9. Y ya tengo los datos. Entonces usted cada 15, cada media hora, cada hora, va y observa su producción. Usted mira los datos. De 120, 12 salieron quebrados. Vamos a mirar si el comportamiento de estos datos está bajo control estadístico o no. Es como lo hacemos. Aquí tenemos una carta de control. Aquí tenemos, miren, estas son las fórmulas. Entonces aquí me dicen, hey, espérame. ¿Quién es P promedio? Yo ya conozco a N. Claro, N es el mismo para todos, 120. Pero usted digo, ay, ¿quién es este P promedio si aquí nunca hemos hablado de ninguna P? Entonces, aquí está la fórmula. Es una proporción. Es la proporción total. Hey, ¿cómo así que la proporción total? Sumen todos los defectos. 183. Sumen todas las unidades que fueron observadas. 1400. Entonces, estimemos la proporción de unidades defectuosas de todas las que se miraron. Esto es muy fácil. Es 183 de 2400. Y ya tengo los dos números que necesito para meter en estas formas. Hey, vamos a mirar quién es la línea central, N por P. Entonces vamos a hacerla. Programemos N por P. Ahí me dio. Miremos este límite superior, F2. N por P más 3 veces la raíz de N por P por 1 menos P. Miren acá. 1 menos P, recuerden, este paréntesis agrupó estos dos de acá, que se están multiplicando con este, y eso está dentro de este paréntesis rojo. Y toda la raíz está dentro del paréntesis negro. Lo mismo acá abajo, recuerden que el límite inferior es con un menos. Y, bueno, aquí tengo los límites, pero no tengo que graficar. Entonces voy a agregar, seleccionar datos. Aquí lo que voy a agregar es los defectuosos. Los defectuosos, perdón. Tengo que seleccionar primero los valores de la X, que son estos. Modificar. Y los valores de la Y, que son estos. Bueno, ahí nos dio. Hey, señores, ¿qué lectura hacen de esa carta de control? Inestable. Inestable. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, con este punto. ¿Qué decimos? Que es inestable. Pero es inestable malo. ¿Qué podemos decir más? O sea, ¿qué podemos decir de ese punto?
En ese Que, punto, que en alguna parte del proceso pues está malo, que no sé. en alguna parte del proceso, puntualmente en la observación 12, hay alguna causa especial de variación que En un altera el turno, resultado. ¿Cómo? en un turno, un operario en la máquina, eso. Eso, entonces hay alguna causa especial de variación. Como usted fue muy juicioso y reconstruyó sus datos, usted puede borrar más adelante este punto y mirar acciones de mejoramiento con todo lo que pasó en ese punto 12. Pero miren que aquí, miremos el punto 16. ¿Qué pasa en el punto 16? ¿Se sale o no se sale? Pues eso también se podría hacer como en las muestras. No decir que este punto está en tal punto de la muestra. ¿Cómo así? Ah, bueno, no, sí, sí, claro. Mira, el punto 12 salió de esta muestra, ¿sí? Entonces, usted sabía quiénes fueron para la muestra 12. Usted debe saber qué elementos interfirieron en la muestra 12. Como decía Román, qué turno, con qué maquinaria, con qué materia prima. Usted debería tener todo eso. Y ese es el reto de realmente todas estas cosas. El reto no es hacer estas cartas de control, el reto es usted cómo asegura la información de cada una de estas muestras, porque a usted no le sirve de nada ir y quitar un punto acá para que esta gráfica se le arregle si usted no va y usted ataca las causas especiales de variación, porque usted se está haciendo el de la vista ciega si hace eso. Aquí, ¿se salió? ¿Sí o no? Sí, Bien, entonces en ese punto, en el 16, también hubo una causa especial de variación. Lo que pasa es que esta causa lo que hizo es que mejoró el proceso. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer? Ir a investigar qué fue lo que lo mejoró. ¿Para qué? Para mirar cómo mejora ya todo el proceso global. ¿Sí me hago entender? Pero ambos puntos, por arriba o por debajo, están fuera de control. sí. Profe, yo tengo una duda. Hola. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, el proceso y está revisando por horas, por ejemplo, la que hice en la hora 1 se le suma a la hora 2. ¿Cómo así, mi amor? Por ejemplo, cuando yo estoy revisando, pues, como los procesos que se hacen, le sumo a la hora siguiente lo que me pasó en la hora anterior. No, no se lo suma. Cada observación es diferente. No se lo sumas, Meli, listo. Es como si O alguien sea, tú estuviera guardas llegando el dato. tarde o algo así. ¿Cómo, hijito? También se puede decir que cuando alguien llega tarde también puede ser un factor de variación. Sí, porque mira, si tú estás en la oficina y tú quieres mirar la proporción de personas que están llegando tarde al turno de trabajo o en la planta, usted hace lo mismo. Usted tenía 10 empleados y de los 10 empleados, 3 les llegaron tarde. Entonces, el lunes, 3 de 10 llegaron tarde. Hace el No, mismo lo que yo ejercicio. creo que, profe, Hola, yo creo que lo que Steve hola. decía era que si el operario, el llegar tarde al post incluye en eso, yo no creo que le estaba preguntando lo que usted está Ah, ya, explicando. sí, ¿Ok? sí, 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 sí. Sí, no, claro, claro. O de pronto que el operario esté en alguna condición especial de salud, aunque debería ser su responsabilidad. Hay muchos que no lo dicen porque les da miedo que los echen. Sí me hago entender, muchachos. Entonces, eh, nosotros vivimos en una realidad muy dura, entonces hay cosas que no podemos desconocer tampoco. Pero usted tiene que, o puede pasar mucho, y pasa mucho, que el operario por ahí como que estaba como consumiendo cositas raras, entonces, sí, ahí mismo, por eso también lo detectan.
puede que esté más sonso, más lento, en fin. Ustedes me entienden, ¿cierto? O puede que la materia prima haya tenido alguna variación especial, o puede que haya habido algún elemento mecánico, una falla, ¿sí? Una falla no prevista dentro de algún mantenimiento. Entonces pueden pasar muchas cosas. De hecho, en la vida real pasan muchas cosas, ¿sí? Uno cree que, ustedes creen en producción que todo el día están viendo lo mismo y todo el día no están viendo lo mismo. Si ustedes utilizan este enfoque de control estadístico de los procesos, todos los días van a ver algo diferente. Bueno, entonces, claramente, como les digo, el defecto no es algo bueno. No, yo no quiero defectos en la producción, pero cuando yo estoy estudiando los defectos, la probabilidad de éxito es histórico de de números, de proporciones en las cuales yo puedo tener como un comportamiento del pasado. Entonces, voy a explicarles el otro experimento que vamos a hacer para que comprendamos este tema. ¿Listo? Entonces, voy a abrir acá. Vamos a mirar este experimento. ¿Listo? Aquí ya lo tenemos. ¿Sí? ¿Estamos viendo el Excel? Bueno, déjenme un segundito. Listo, muy bien. Entonces, vean, ustedes van a coger una cajita de palillos. ¿Sí? De esa cajita de palillos, los van a sacar, ¿sí? Van a sacar un manojito, ¿sí? O tampoco muchos, no, tampoco muchos, pero tampoco dos o tres, ¿sí? Un manojito algunos, y los van a pintar de rojo. Los van a pintar con un marcador o los van a pintar con vinilo, con lo que quieran, pero los van a pintar de rojo. Repito, cogen los palillitos, un manojito, ¿sí? Unos poquiticos, no tan poquitos, y los pintan de rojo. ¿Está entendida esa primera instrucción? Listo. Y los van a revolcar, los van a revolver. Los revuelven. Listo. Entonces, empieza el experimento. ¿Sí? Lo que ya sabemos, cada cierto tiempo, recuerden que es muy importante que siempre sea el mismo tiempo. ¿Listo? Es muy importante que sea el mismo tiempo, sobre todo en la industria, sobre todo en la empresa, para un ejercicio real es muy importante, mínimo una hora, listo. Mirad cómo evoluciona cada hora, porque cada media hora pronto se satura mucho el trabajo, pero con que lo hagan cada hora puede ser bueno. Listo. Entonces cogen, ya revolvieron los palillos, listo. Y si quieren los meten en una bolsa, en otra caja, y van a sacar, ¿sí? Entre 10 y 20. Entre 10 y 20 palillitos. Ojalá con los ojitos cerrados. Listo, lo revuelcan. Listo. Sacaron 13. De esos 13 vamos a contar los que sean defectuosos. ¿Cuáles van a ser los defectuosos, muchachos? ¿Qué les ocurre? Los que están pintados. Los que están pintados muy bien. Entonces van a contar esos 13,
¿Cuántos están? Vamos a suponer que 3. Y van a repetir ese experimento. Entonces, pueden volver a meter los palillos, pueden volver a revolcar, sacan otro manojito. Ah, que ya no fueron 13, que ya fueron 15. Y hacen lo mismo. ¿Ok? Lo van a hacer las 30 veces. Y van a hacer lo mismo en la carta NP, pero aquí ya van a coger siempre 12 palillos. Se cierran los ojitos y cuentan 12 palillos. Me gustaría que con los ojos cerrados, es muy interesante porque con los ojos, cuando estamos seleccionando, acuérdense del Terli, cuando estamos seleccionando, podríamos seleccionar a nuestro favor y lo que queremos es hacerlo lo más aleatorio posible. Por eso revolcamos, por eso nos cerramos los ojos, lo más aleatorio posible. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud? Ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer con esos trabajos, con los experimentos que estamos haciendo individual. Vamos a tener el 19 y el 26. Recuerden que el trimestre va hasta el 3 de julio. Esa semana del 29 al 3 de julio, ¿sí? Voy a sacarla para mirar los trabajos, para revisarlos, para calificarlos. Y en la semana del 19 y del 26 vamos a tener un espacio para sustentar los experimentos. ¿Listo? Para que cada uno de ustedes sustente el experimento. ¿Cómo le fue? ¿Qué debilidades tuvo? ¿Qué resultados obtuvo? Y para que miremos qué tan diferente puede ser. Cada uno de ustedes es una empresa de palillos y una empresa de espaguetis. ¿Qué tan diferentes pueden ser esos resultados? Entonces, 19 y 26 vamos a sustentar los resultados de los experimentos. Y dentro de 8 días vemos las cartas C y U para incluirlos en estos experimentos, que en total van a ser 6. ¿Listo? Entonces, las vacaciones son del 3 de julio al 21 de julio. Y ya ustedes entrarían al último trimestre. En el último trimestre. ¿Listo? Sí, esta es verdad, Román. Y vamos a seguir viendo esto. Usted sigue con nosotros. Sí, yo seguiría con ustedes porque Vamos a seguir viendo esto. sí nos faltan temas, pero nos faltan otros temas de muestreo por aceptación y tabla militar. O sea, que siempre es estadística. Sí, eso sigue siendo estadística y pues que trabajemos en el entregado. ¿Listo? Por eso siempre la calidad fue estadística. Porque ya no falta el último trimestre, siempre es así. Así fue como se veía. Ok. Perdóname, es que se te escucha como en eco, pero estás preguntando que si la calidad siempre es estadística. No, la calidad tiene... No, profesor, pero lo que yo le pregunto es que, o sea, si el tema de calidad en la tecnología de producción industrial es estadístico. Ah, sí, sí, esa es la herramienta de nosotros. O ¿Listo? sea, ¿mensual o general? General. No, mira, lo que yo quiero es que tú sepas algo, ¿sí? Mira, la calidad se puede manejar desde una parte administrativa, ¿sí? Pero esa parte administrativa necesita una parte numérica, siempre. Entonces, la estadística siempre está ahí y es un elemento de calidad muy, muy, muy fuerte. Profe, Y los o las personas que deberían hacer eso son los gestores en la producción. profe, también Hola, Romano, a lo que se refiere, pues digo yo también es que, por ejemplo, uno va a una empresa y es algo muy diferente calidad a lo que estamos viendo en realidad en estos momentos. Pues cambia totalmente todo, ¿sí me hago entender? porque cuando ustedes van a las empresas les hablan del sistema de gestión de calidad.
Listo. El sistema de gestión de calidad. En ese sistema de gestión hay muchas cosas y una de esas cosas es el control estadístico de la calidad. Listo, o sea, mire, piénsenlo de esta forma. Ustedes como gestores de la producción en la calidad participan con la parte estadística. Listo, mira, aquí les estoy mostrando un libro. O sea, es que esto es una oportunidad para ustedes, ¿sí? Bueno, para los que vayan a terminar en este campo. Pero sí, si la pregunta es esa, pues el fuerte de nosotros debería estar en ese campo, listo. Y por eso hay mucha gente que se le quita hacer todo ese tipo de las cartas de control, porque no lo sabe. Un administrador de empresas no sabe esto. ¿Sí me hago entender, papá? Sí, profe, sí, sí. Entonces, mire, por ejemplo, cuando leyeron el libro, esa gente gana un furgo de plata. Yo trabajé en Spunlates y Spunlates hace parte de la cadena de abastecimiento de Sofasa y cada año se hacía el concurso Kaizen. ¿Han escuchado esa palabra Kaizen? Pilas que Sí, el chat también lo queda grabado. Entonces, ¿qué es Kaizen, muchachos? Mejoramiento continuo. Ellos utilizan todas esas herramientas. Y una empresa, cuando tiene estas herramientas, tiene mucha solidez porque tiene datos, tiene datos. Y cuando uno tiene datos, sabe en qué punto está y para dónde puede coger. Eso es lo que sí, lo que estamos hablando últimamente. ¿No se dan cuenta que hay un alboroto impresionante por todo el tema de datos, 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 datos? En todos lados está la palabra datos. Entonces, en la producción también se generan datos. Y quienes deberían manejar esos datos somos nosotros, los gestores de la producción. Estamos haciendo ya creo que tenemos que mandar la solicitud, eh, porque creo que viene el programa nuevo que reemplaza gestión de la producción, se llama gestión de operaciones internas de fabricación, y es un programa muy chévere porque a diferencia de este, incluye todo lo que es programación de software, porque eso es lo que están pidiendo las empresas hoy en día, manejar esos datos, manejar los datos de la producción, pero los datos se manejan con herramientas estadísticas. Listo. Entonces, claro, ustedes van a encontrar muchas cosas por calidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Jessy, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo salí a estudiar y yo llegué a un departamento de calidad, me tocó trabajar primero en el sistema de gestión y de las últimas cositas que me ocupé fue de esto. Pero de que sí, pues claro, es muy importante. Listo. Sobre todo para alimentar indicadores también. de una profecisa. Claro, de una otra forma nosotros no nos esperamos ver una raíz parada aquí ni nada por el estilo, pero eso al final lo sale haciendo un computador. Yo lo que necesito entender es cómo yo puedo recoger la información, cómo puedo administrarla. Y lo que les he dicho siempre, ustedes se tienen que concientizar como los investigadores de la fábrica. Hey, profe, Cualquier detalle no lo pasen por obvio, cuestiónenselo. Eso es el método del interrogatorio. Listo. ¿Qué ibas a decir, Jessy? profe, con respecto a lo de las pruebas de IT, también nos tocaría a nosotros entonces hacerlas virtual. Yo creería que sí. No sé, yo realmente, eso es una logística del IFEX, pero yo no creo, muchachos, que ya este año a duras penas les dieron un espacio para que pudieran practicar lo de automatización con Cantillo, que él ya les informará cuándo y cómo, pero, pero no, yo creo que ya este año, si volveremos para allá en octubre, noviembre, y ya ustedes se habrán ido. Profe, si uno no hace esas pruebas que... No se puede certificar. Pero Ah, esas listo. pruebas, o sea, normal, antes mejor en la casa, usted ahí no tiene que levantarse tan temprano para ir a clavarse en un colegio a hacerlas como le tocaban a uno, 2 jornadas, y se van a dar cuenta que pues eso tampoco es cosa del otro mundo. Tranquilo, Diosito, si las perdemos,
Si usted ve a los ingenieros en la empresa, bendito Dios. Igual, vea, eso ni se gana ni se pierde. Ustedes si van a tener un curso preparatorio el otro trimestre, que yo creo que ya terminan con Lionel, entonces ya siguen con el otro instructor, para que, digamos, como que les dé unos tips para presentar esa prueba, para que despierten como pensamiento cuantitativo, pero eso no se pierde ni se gana. Usted simplemente pone a prueba sus conocimientos. Usted no tiene ni que estudiar para eso, usted simplemente a usted mismo, usted se dice, eso sí, hágala consciente, si la hace, no tiene mucho sentido. Eso es un ejercicio de autoevaluación, pero no se pierde ni se gana. Eso va a leer, y eso es como las IFEX, es que eso es lo mismo. Y si ustedes se van a dar cuenta, el SENA no califica, pero el SENA sí mira que ustedes las hayan presentado para que lo certifiquen. Y si ustedes se dan cuenta, a ver, ustedes les fue mal los IFEX, yo no creo que, por ejemplo, a muchos de ustedes les haya ido tan mal, o sí. Eran 1900. Se quedó 200, o sacó 200. Entonces, como les digo, eso no se salen por eso. Listo. Simplemente complétenlas y ya. Ok. Bueno, entonces dudas, inquietudes, sugerencias, o podemos dar por terminada la sesión. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Está claro lo del tema de hoy? Listo. Ya saben, vayan practicando entonces. Bueno, Y yo, profe, una, la buena. dale, muy bien. Profe, esa P que, pues eso, Bueno, lo dejamos Evelyn. quieto. No, mi amor, la P es la probabilidad de éxito, ¿sí? Ay, venga, yo paro la grabación. Bueno, chao.